Bienvenidos al sexto reto de las pruebas de la gente. En este reto vamos a utilizar a la gente para construir unos cultivos y cultivar diferentes semillas que podemos encontrar en este cofre de aquí. Voy a coger solo semillas de patata, de zanahoria y de trigo, que son las básicas para que veamos cómo funciona. No va a hacer falta cogerlas todas porque si nos venimos para acá y miramos el ejemplo, podemos ver que tenemos que hacer 3 hileras y 2 de agua. Y estas hileras son de 11 de largo. Así que con que tuviésemos 11 semillas de cada sería suficiente. ¿Qué vamos a tener que decirle a nuestra gente que haga? Que se vaya desplazando y que a la vez que se desplaza, prepare la tierra para cultivarla y además vaya colocando sobre ella las semillas y en los 2 laterales centrales que nos haga un agujero para colocar el agua. En el cofre también hay agua, pero no hay suficiente. Si os fijáis, solo tenemos 6 cubos de agua y serían 11 por 2, serían 22 espacios los que habría que llenar de agua. Entonces eso lo vamos a hacer luego manualmente y solo vamos a programar a nuestra gente para que coloque las semillas y haga los agujeros. Y ya luego nosotros nos encargaremos de cuidar el huerto, pero que él nos ayude en ello. Es muy importante que conozcamos los huecos del inventario de la gente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que decirle qué semilla queremos que coloque en cada una de nuestras líneas, ¿vale? En cada una de nuestras zonas de cultivo. Este es el hueco 1 de nuestra gente, este es el 2, el 3, 4, 5 y así sucesivamente. Aquí sería el 10 y seguiríamos hacia la derecha. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar que la gente vaya haciendo cosas. Cuando jugamos en modo supervivencia, el modo de juego de nuestra gente también está en modo supervivencia. Es decir, va a poder romper todo lo rápido que habéis visto en el otro episodio, pero va a ir consumiendo los objetos que lleve. Si estuviésemos en creativo no se consumirían, ¿vale? Sería igual que nosotros, tendríamos un objeto que podemos usar eternamente. Así que dicho esto, yo creo que ya podemos ir programando. Recordad que en el cómic del episodio tenéis las soluciones con los diferentes lenguajes de programación. Desde un nuevo proyecto de MakeCode vamos a programar a nuestra gente para que vaya arando y colocando las semillas en cada uno de los espacios que queremos que lo haga. Así que vamos a sacar un chat command que va a ser nuestro reto y tenemos que empezar moviendo simplemente a la gente uno hacia adelante para que ya esté dentro de nuestro huerto. Y ahora, como hemos dicho que nuestro huerto tiene 11 bloques de largo, pues vamos a sacar un bloque repetir, dentro del cual vamos a pedir a la gente que prepare la tierra de delante, que coloque sobre esa tierra y que se mueva uno. Y así va a recorrer los 11 primeros espacios. Aquí no tenemos que seleccionar el espacio del inventario que va a usar porque por defecto usa el primero y tenemos en el primero colocadas semillas, así que con esto nos vale. Luego tenemos que pedirle que se gire hacia la izquierda, que se mueva una y que vuelva a girar hacia la izquierda, y así ya le tenemos situado para que vaya a hacer el agujero que tiene que cavar para que nosotros luego coloquemos el agua. Así que tiene que también destruir debajo. Y luego, ¿qué va a tener que hacer? Pues moverse los otros 10 bloques que le quedan por delante, porque ya estamos en el 11, estamos sobre el 11 ahora mismo situados. Así que le vamos a decir que se mueva una primero y luego que destruya abajo. Y con esto ya tendríamos a la gente de nuevo casi a nuestro lado y ahora tendría que moverse hacia la derecha. Vamos a decirle ahora, como podemos plantar a derecha e izquierda, lo que vamos a hacer es pedirle que se gire hacia la derecha, pero en lugar de moverse solo uno, le vamos a pedir que se mueva 2. ¿Para qué? Para situarle justo en el espacio que también tiene que destruir para hacer el hueco del agua y que a la derecha de la izquierda vaya
preparando la tierra para sembrar y sembrando semillas. Y así completamos las últimas 3 hileras, las 2 sembradas y la de agua, las completamos a la vez mientras nos movemos. Y así que nos movemos 2 hacia adelante y luego nos giramos hacia la derecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pedirle que repita 11 veces, que son los bloques que nos tenemos que desplazar. Aquí el orden da igual, podemos pedirle que primero are a la izquierda, destruya abajo y are a la derecha, o cualquier combinación es correcta. Yo voy a empezar con destruir, que creo que es lo más fácil. Así que le digo que destruya abajo. Y ahora aquí llega cuando tenemos que tener cuidado con el inventario. A la izquierda tiene que plantar una cosa y a la derecha otra. Así que tengo que seleccionar qué espacio quiero activo. El 1 ya lo hemos usado, así que voy a usar el 2 para que plante a la izquierda, por ejemplo. Entonces le voy a decir que a la izquierda me prepare la tierra y que coloque luego el bloque que tiene a la izquierda en el espacio 2. Y tenemos que hacer lo mismo para el siguiente espacio, que sería el 3, en el espacio que tenemos semillas, pero esta vez en lugar de plantar en la izquierda y preparar la tierra, que lo prepare en la derecha. Y después de hacer todo esto, le podemos decir que se mueva. Y con esta programación, la gente debería ser capaz de completar el reto. Así que vamos a comprobarlo. Y después de haber completado el reto, ahora ya solo quedaría que nosotros entrásemos ahí con nuestros cubos de agua y llenásemos el agua para que los cultivos puedan crecer. Desde un nuevo proyecto de Tinker vamos a programar a la gente para que complete este nuevo reto. Entonces lo primero que va a tener que hacer es desplazarse hacia adelante y luego, como ya hemos visto, tiene que moverse 11 bloques hacia adelante para ir arando la tierra y preparándola para plantar. Así que después de sacar el bloque repetir, nos venimos otra vez a los bloques de la gente y le decimos que prepare la tierra justo delante y que coloque también el bloque que llevamos en el primer hueco del inventario y además que se desplace. Y con esto completaríamos la primera línea. Ahora, si nuestra gente se gira a la izquierda, se mueve y se vuelve a girar a la izquierda, ya estaría preparado para hacer el agujero para nuestra primera hilera de agua. Para ello, también podemos usar otro bloque repetir, en este caso 10 veces, y antes deberíamos colocar un destruir hacia abajo, porque estamos ya sobre el primer bloque que tiene que romper, y luego 10 veces va a tener que moverse hacia adelante y destruir el bloque de abajo. Perdonad que aquí he puesto atrás, pero es abajo. Y después de esto podemos decirle a la gente que se vuelva a girar hacia la derecha esta vez para no volver por el camino que ya hemos hecho. Y en lugar de que se mueva una, le vamos a decir que se mueva 2 veces para ir haciendo a la vez el agujero para el agua e ir sembrando a derecha y a izquierda. Así que en lugar de moverse una, se va a tener que mover 2 veces. Sacamos 2 bloques y luego le pedimos que se vuelva a girar a la derecha para que esté preparado para seguir todo el camino. Y esta vez sí que se tiene que repetir el movimiento 11 veces. Así que le colocamos aquí el número 11. Podemos empezar por la parte de destruir para hacer la zanja, sembrando a la derecha o sembrando a la izquierda. Es indiferente. Yo voy a empezar destruyendo, pero funcionaría de cualquier forma esta solución. Así que le voy a decir que destruya debajo. Y
Ahora vamos a pasar a que haré la parte izquierda y que luego coloque en ese bloque izquierdo desde el hueco del inventario 2, no el 1, porque el 1 ya lo hemos usado y queremos que haya diferentes semillas. Vamos a hacer lo mismo con la derecha. Y como ya hemos usado el hueco del inventario 1 y 2, pues ahora vamos a decir que use el 3. Y como parte final de toda esta sucesión de comando, pues le vamos a decir que se mueva hacia adelante. Como ya hemos visto en otros vídeos, el agente funciona mejor si dejamos abierto Tinker así. Así que lo voy a dejar abierto y le voy a dar al play. Y como vemos, ya ha completado el reto y lo único que quedaría por hacer sería llenar de agua los 2 agujeros que ha acabado en los laterales del huerto. Y esto es todo. Ya solo nos quedan 2 retos más por revisar y continuaremos viendo otras cosas que se pueden hacer con la programación dentro de Minecraft con MakeCode y Tinker. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.